Hola, me llamo Isaac Gómez y este es el capítulo 8 del taller de Habitar la Palabra, taller de escritura creativa. En la sesión pasada hablamos sobre géneros literarios, directamente sobre novela y cuento, y platicamos un poco sobre cómo estos se ven modificados o teorizados a partir del contexto en el que se están redactando o se redactaron. Hicimos nuestros ejercicios de escritura rápida, leímos un fragmento de la novela Aura y también leímos una receta de cómo preparar un tamal dulce. Justamente aprovechando eso, escribimos una receta de cómo mirar dentro de nuestra azotea o alrededor de nuestra azotea. Y compartimos los textos de una de las compañeras participantes que se llama Liz. Hoy leeremos el libro de El Hombrecito X que escribió Jorge Luján. Vamos a hablar un poco adentro de los conceptos de subjetividad y un poco sobre objetos del baño. De hecho, eso va a formar parte de nuestros ejercicios de escritura creativa. Como ejercicio principal escribiremos una carta y al final, cuando nos despidamos, aparte de leer la carta, vamos a leer un cuento de nuestra compañera Betsabe, que también ya nos mandó una de sus participaciones. Y bueno, vamos a pasar al calentamiento. Bueno, ahora vamos a hacer el calentamiento. Recuerden que esto lo hacemos para prepararnos en cuanto a nuestro lugar de trabajo y también la forma en que empezamos a relajarnos y enfocar nuestra concentración hacia la escritura. Entonces vamos a empezar a parpadear rápido para que se hidraten nuestros ojos, porque mientras escribimos lo más seguro es que se queden fijos. Luego vamos a abrir y cerrar nuestras manos. Luego los empezamos a mover, nuestros dedos. Tocamos las puntas de nuestros dedos. Esto para que se vayan hidratando nuestras articulaciones, por decirlo de alguna manera. Se empiezan a mover, a calentar. Y luego nuestras muñecas. Y las giramos hacia un lado. Y luego hacia el otro. Y vamos de regreso, vamos arriba y abajo. Tocamos nuestros dedos. Abrimos y cerramos. Y volvemos a parpadear rápidamente para que se hidraten nuestros ojos. Entonces vamos a hacer nuestros ejercicios de escritura rápida. Van a ser dos. Vamos a tener 1 minuto para escribirlos. Voy a poner el cronómetro. En el primer minuto lo que vamos a escribir son todos los objetos que podamos encontrar en el baño, que comúnmente podamos tener en el baño. Por ejemplo, un jabón o un zacate, ¿no? Entonces escribamos todos los objetos que recordemos que pueden estar en nuestro baño o que hayamos visto en un baño. Y pues eso, vamos a tener 1 minuto y empieza ahora. Y ya se terminó, ya no pude escribir el último. De objetos escribí jabón, puse el lavabo, la regadera, bueno, pues sí, la regadera, un cepillo de dientes, pasta dental, un vaso, papel de baño, bote de basura, el migitorio o la taza, no sé cómo le llaman, la puerta, un espejo, puse de nuevo jabón.
un zacate, una cubeta y las llaves de, ¿cómo se le dice? Bueno, de donde sale agua, ¿cómo se le dice? De lavabo, las llaves del lavabo. Y bueno, ahora vamos a tener un minuto para escribir todas las acciones comunes que se puedan hacer en un baño, aparte digamos de hacer pipí o popó, podemos bañarnos, lavarnos las manos, etc., ¿no? Entonces, todas esas acciones posibles en un baño, vamos a escribirlas y vamos a tener un minuto. Y es ahora. Y ya se acabó. Bueno, yo escribí bañarse, puse a hacer del baño, hacer pipí. Yo cuando iba a la universidad hasta me quedaba dormido, entonces puse a dormir. Me levantaba muy temprano y me dormía mientras iba hacia el baño, intentando bañarme, lo que sea. Lavarse las manos. Hay espejos por lo general, no siempre, pero pues mirarnos en el espejo. Yo no me peino en el baño, pero hay gente que se peina en el baño. Hay gente que habla por teléfono, hace llamadas también. Ahí puse cortarse las uñas. Hay gente que se corta las uñas. Entonces, yo sí lo hago a veces en el baño. Entonces, bueno, esas fueron las actividades. Vamos a pasar a la lectura y ahorita seguimos con el ejercicio. El hombrecito X, de Jorge Luján, ilustraciones de Manuel Monroy. El hombrecito X, Jorge Luján, ilustraciones Manuel Monroy. La fuerza de la naturaleza. El hombrecito X vagaba un día entre los cuatro rumbos del horizonte cuando de repente se armó un zipizaje. Un trueno rasgó las nubes, el viento levantó un brazo amenazante, el fuego abrió su pecho y la tierra se resquebrajó. Viendo esto, el hombrecito X tomó una piedra y la sumergió en el río. En el acto, la naturaleza se detuvo a contemplar cómo piedra y río alcanzaban gradualmente la misma temperatura. Ladrones. En nuestro pueblo tenemos un sabio, decían orgullosos los campesinos, refiriéndose al hombrecito X. ¡Ladrones, ladrones!, gritaron un atardecer y huyeron despavoridos ante la aparición de unos hombres armados y harapientos. X los vio llegar y siguió lavándose la cara en el río. Nadie puede robarle nada porque su cabaña está semivacía. Cuando los ladrones han acabado de saquear el pueblo, el hombrecito X los invita a cenar. ¿De qué hablan mientras comen, aborazados frente a las llamas del hogar? ¿O no hablan? Poco a poco los ladrones se van quedando dormidos y el hombrecito X se dirige a un rincón y toma el hacha. Los contempla un rato mientras sueñan, y luego sale al patio a trozar ramas secas que en silencio agrega al fuego. A la mañana siguiente, un alegre silbido despierta a los hombres esqueléticos. Cuando salen al aire libre, hallan al hombrecito X quitando la maleza. Los ladrones le dan los buenos días y sin dilación devuelven las cosas que la tarde anterior habían tomado de las casas. Cuando los pobladores regresan y se encuentran con todas sus pertenencias,
Se acercan al hombrecito X agradecidos, pero enseguida se miran entre ellos y corren a reforzar sus puertas y ventanas. La cosecha. Una vez el hombrecito X propuso a los campesinos que se sembraran y levantaran la cosecha entre todos. Hubo algunos que estuvieron de acuerdo y otros que aceptaron de mala gana, pero el resultado fue más que positivo. Al año siguiente, X sugirió que cada uno sembrara lo suyo y recogiera la cosecha por su cuenta. Desconcertados, los campesinos le señalaron su incongruencia. El hombrecito se rascó la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber que el método es bueno? Dijo, si siempre aplicamos el mismo. El reconocimiento. Cuentan los que saben que hubo una época en que el hombrecito X había ganado prestigio entre los poderosos y era el invitado de honor en los actos públicos. En una ocasión, al comienzo de un acto solemne, el hombrecito X ignoró los vítores con que fue recibido y tomó de un trago la copa de champaña que le ofrecieron. Cuando abrió la boca para decir algo, desde la sala se escuchó un desagradable sonido que detuvo en seco los aplausos. X recorrió al público con una mirada furibunda y sorbió una segunda copa de champaña. Otra vez se oyó el ruido, ahora acompañado de una risita mal disimulada. X reaccionó poniéndose rojo como el verano y se despachó una tercera copa cuando de nuevo se oyó el eructo seguido de francas risotadas. Mientras el hombrecito X bajaba airado de la tribuna, se vio a un mendigo escabulléndose veloz entre el público. A partir de ese momento, X no volvió a subirse a un estrado. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre historia de la literatura, quizá directamente dentro de la escritura creativa, de la escritura literaria. Hay que comprender que la escritura del yo y de la subjetividad nace hasta el siglo XX. Antes de eso, las corrientes literarias generaban ciertas posturas políticas o cierta observación hacia lo histórico-social que estaba sucediendo en su momento. La ruptura de este pensamiento nace con las vanguardias, como el surrealismo, y se genera una exploración interna y de lo personal. Entonces se utiliza al yo y al otro para observar y para, desde lo interno y desde lo personal, escribir literatura. Esto también se da, digamos, dentro del surrealismo, que es como una corriente muy importante, a partir del nacimiento del psicoanálisis, debido a que justo el psicoanálisis estudia la subjetividad al sujeto como persona que pertenece a una sociedad. Entonces hablar del yo y del otro se convierte como en un espejo, y también dentro de estas rupturas hay algo muy importante, que las vanguardias empiezan a declarar que se puede escribir de lo que sea a partir de donde sea. Entonces ya hay completamente una ruptura de estructuras y de pensamientos y de linealidades acerca de cómo escribir y qué escribir. Entonces muchísimos se convierten en actos quizá biográficos o anecdóticos del pensar. También, digamos, nace mucho desde los alemanes también esta interiorización del dolor a partir de las guerras mundiales, la primera y la segunda. Entonces, recordemos que esto lo menciono por lo mismo que hablábamos de que leer y escribir son contextuales y que se adaptan al manejo de la cultura. Hay una frase, no sé si bien o mal dicha, que dice que todos somos hijos de nuestro tiempo. Y bueno, dentro de esto mismo, del escribir dentro de nuestro contexto cultural, pues hay que comprender que el leer y el escribir se convierten en actos cambiantes. Uno no lee con la misma postura o con la misma intención que se lee en otros espacios, y tampoco como se pretendía leer antes o se pretendía escribir antes. Entonces, actualmente que estamos viviendo en el siglo XXI, es bueno cuestionarnos qué es para nosotros o cómo es que nosotros
nos manejamos dentro de la lectura y en qué espacios la manejamos y también la escritura. Digamos, nuestro tipo de lectura es cambiante cuando nos colocamos, quizá cuando vamos a trabajar, cuando estamos en redes sociales, cuando vemos series de televisión, cuando leemos un libro. Siempre estamos cambiando nuestra perspectiva de leer a los fines específicos de ese mismo acto. Entonces, bueno, ya cerrando, hablábamos como sobre la subjetividad y el yo, y es por eso que nuestro ejercicio principal, que es escribir una carta, vamos a empezar a estructurar un poco más a profundidad a partir de directamente nosotros. Y bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la lectura y después continuamos. Alguien contó que, después de la ceremonia, había visto al hombrecito X departiendo de buen humor con el mendigo y entregándole una canasta de frutas mientras le decía: «Otra vez llegaste a tiempo, amigo. Qué bueno que no habías olvidado nuestro trato». Pero más de uno puso en duda la veracidad de ese encuentro, porque era muy fácil atribuirle rarezas a un hombrecillo de comportamiento inesperado. La separación. Llegó la primavera y el hombrecito X recibió una visita. Se trataba de una joven hermosa que, para sorpresa de todos, se quedó a vivir con él. La muchacha tenía buen talante y cuando le preguntaron cómo podía estar con un hombre impredecible en una cabaña minúscula y casi vacía, contestó: «Porque él es serio, confiable y porque hay tantas cosas que nos gustan realizar juntos». Más tarde le preguntaron lo mismo al hombrecito X y éste respondió: «Porque hablamos de tonterías y porque el día entero ella juega y ríe igual que los niños». «¿Cómo es posible que tú contestes una cosa y ella otra?», lo confrontaron. «No lo sé», dijo el hombrecito X, «pero eso no me preocupa. El caso es que disfrutamos de nuestra compañía, aunque tengamos distintas razones para hacerlo». Tiempo después, la joven decidió partir, pero antes de irse, ella y el hombrecito X organizaron una fiesta. Desde muy temprano hornearon pan, asaron cebollas y cocinaron camotes y extrañas raíces que ofrecieron a los vecinos. «¿A quién se le ocurre estar celebrando?», le preguntaron, «si han decidido separarse». «Hemos sido felices juntos», contestó el hombrecito X. «Eso merece una fiesta, ¿no les parece?». La prueba. El hombrecito X salía de una caverna que había estado explorando, cuando vio llegar a un individuo de uniforme y fusil al hombre. «Eres feo», dijo el desconocido. «Haces bien en recordármelo», respondió el hombrecito X. «No eres más que un ignorante», continuó el recién llegado. Gracias a ti empiezo a hacerlo un poco menos», dijo el hombrecito X. «Impostor, te denunciaré. Estoy listo para ir contigo». «¡Qué necio! No entiendo por qué te llaman maestro». «Tampoco yo, pero tú podrías ser el mío». «Basta», dijo el visitante alejándose. «Espero no volver a verte». «Te echaré de menos», respondió el hombrecito X. Y cuando el uniformado se perdió de vista, lanzó un suspiro tan hondo que una nube de murciélagos se escapó de la caverna y oscureció el cielo. La partida. Amanecía. Los aldeanos rodearon la cabaña del hombrecito X y le comunicaron que, después de deliberar toda la noche, habían decidido pedirle que abandonara el pueblo. Las sombras de los hombres en el piso eran extrañamente abultadas, por lo que la petición más parecía una amenaza. Sin pensarlo un instante, el hombrecito X prorrumpió en carcajadas. «Vaya, por fin», respondió. Ya empezaba a preguntarme si no estaría haciendo algo equivocado. Y sin llevar cosa alguna, se marchó del pueblo para siempre. El hombrecito X.
de Jorge Luján, ilustraciones de Manuel Monroy. Nostra Ediciones. Bueno, hoy vamos a escribir una carta. Por lo general se le llama a esto como una corriente epistolar. Lo que hicimos, digamos, en la sesión pasada fue generar una estructura descendente a partir de una receta. Generamos una estructura de arriba hacia abajo, a diferencia, digamos, de las centrales que a veces hemos hecho, como cuando vendimos nuestro objeto inútil. Entonces, aprovechando esto, vamos también a conjugarlo con un poco ya como historia de vida, como cómo somos como personas. Y dentro de esta estructura nueva, o bueno, dentro de esta estructura descendente de nuestra carta, vamos a pensar en 3 tiempos, en pasado, presente y futuro, y no directamente en una narrativa lineal de un punto A a un punto B, sino más bien en la evocación o el llamado de ciertos recuerdos o de cierta perspectiva. Escribir una carta va a partir de pensarnos como personas físicas, corporales, y es muy importante comprender esto sí, que esto que escribamos puede ser lo más hondo o lo más sencillo posible que nosotros deseamos o nosotras. Es importante que pensemos que esto que vamos a escribir va a ser algo muy muy personal. No se trata directamente de un cuento, sino de enlazarnos a nosotros mismos con nuestro cuerpo. Podemos nombrar una parte de nuestro cuerpo, ahorita en el ejercicio lo voy a explicar mejor, y le vamos a escribir a esa parte de nuestro cuerpo una carta. Entonces se puede convertir este texto en algo muy muy simbólico, muy referencial y muy importante para nosotros o nosotras, o también lo podemos enlazar a un juego o a un texto a compartirse desde una perspectiva distinta. Esto para poder como reforzar quizá esta idea de lo subjetivo, de esto de pensarnos como personas que escriben y que leen y que pueden compartir textos. Es muy importante también recalcar que es necesario que el leer y el escribir se democratice y comprender que cualquier persona puede y es lectora y que también cualquier persona puede escribir y generar a partir de eso una compartición de su pensamiento. Y bueno, a diferencia de los movimientos, acciones o los movimientos de las narraciones pasadas, nos vamos ahora a quedar quietos, quietas, y vamos a solamente hacer eso, a generar el nombramiento de ciertos sucesos, y nos vamos a traer como a un hecho presente a partir de esa carta. Entonces vamos a pasar al ejercicio para que esto que acabo de decir se conjugue y se comprenda un poco mejor. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio. Vamos a plantear aquí la estructura de nuestra carta, y después vamos a ir colocando dentro de esa estructura como los elementos que vamos a utilizar. Entonces primero vamos a plantear la estructura. Vamos a colocar, digamos que una fecha y un lugar. También vamos a seleccionar nuestro o nuestra destinataria. Vamos a utilizar algo llamado partida, que sería el punto desde donde vamos a empezar a escribir, por así decirlo, como la introducción o el saludo. Voy a doblar esta para que se pueda ver, no se levante. Vamos a, después de la partida, el punto medio que vamos a llamar el favor, o aquello que de manera intencional, o sea, la intención con la que escribimos la carta. Y después vamos a compartir el cierre o la despedida, en donde pues generamos como este adiós o este cierre de la carta hacia nuestro destinatario o destinataria. Entonces, ya dentro de esta estructura, digamos en la fecha, yo decidí hacerla directamente en el presente, en un contexto de cuarentena y escrita pues desde mi cuarto, desde mi habitación. Entonces eso es lo que voy a colocar en la carta. En el destinatario vamos a retomar o vamos a escoger una parte de nuestro cuerpo. Podemos escoger esta parte desde, no sé, una parte que quizá nos guste mucho o nos incomode, o sea algo que queramos abrazar,
o una parte que quizá no ponemos mucha atención. Entonces en mi caso yo escogí a mi nariz, porque ahorita vamos a hablar que una de las intenciones dentro del favor va a ser un acto como del olfato. Ahorita voy a profundizar en eso. Y esta parte de nuestro destinatario en escribirle hacia nuestra nariz, cuando empecemos en la partida, vamos a comenzar con quizá la palabra recuerdas o la pregunta, también como ateniéndonos o sujetándonos como a este ejercicio del recuerdas que. Entonces tenemos nuestro destinatario, bueno, nuestra fecha, nuestra destinatario en mi caso sería la nariz, mi nariz, y iniciando con una partida colocando el recuerdas. Y aquí en la partida vamos a escoger tres cosas. Vamos a escoger una sensación pasada que que enlacemos a nuestra nariz. Digamos, en mi caso estoy escogiendo dentro de mi niñez una sensación como de angustia respecto a mi nariz. Vamos a escoger un incidente o un accidente, etc. Entonces yo voy a colocar simplemente como el verbo manchar para después hablar sobre cómo dentro de mi niñez yo tenía como muchos problemas con el olfato y con mi respiración y directamente con mi nariz y con un flujo de sangre como muy abundante. Y vamos a escoger un objeto que encontremos en el baño. En este caso creo que es como muy sencillo y yo escogí pues el papel de baño. Recuerden que esta estructura y esta intención de la carta puede ser lo más honda o lo más juguetona que ustedes deseen. No pasa nada, eso ya es como un texto muy muy personal que incluso yo que los invito o las invito a participar y a compartir sus textos, puede ser guardado, esta carta puede ser guardada solo para ustedes, si así lo desean. Después, en el favor, en la parte de la intención o el objetivo de nuestra carta, en mi caso hacia mi nariz, paso a un presente. Digamos, en la partida, en el recuerdo estábamos hablando de un pasado, aquí pasamos a un presente y vamos a iniciar como ahora te cuento. Entonces en el ahora te cuento vamos a escoger una sensación nueva. En este caso yo escogí incertidumbre, una sensación que estuvo muy presente hace poco. Un incidente o un suceso, aquí coloqué una alergia, y un objeto de baño, en este caso coloqué jabón. Esto lo puse porque no hace mucho sufrí una alergia que estuvo muy enlazada igualmente hacia mi nariz, y que el jabón lo puse porque para combatirla, aparte del medicamento al que me mandaron, me lavaba mucho la cara, entonces utilizaba mucho ese jabón, y durante ese tiempo de no saber que lo que me sucedía era una alergia, había un nivel de incertidumbre muy grande. Entonces en este presente de la intención de contarle a mi nariz qué es cómo me sentía no hace tanto actualmente, ¿no? Y bueno, nuestro cierre o despedida lo podemos comenzar con un espero pronto, como algo que a futuro se inicia como un deseo. Y en este caso, otra vez vamos a escoger una sensación. Esta es como una sensación ya muy diferente, que es la de hambre, la que yo escogí. Un deseo más bien, que en el caso futuro yo puse algo como quizá algo muy poético, algo muy personal, que sería respirar hondo y seleccionar una acción que sucede en nuestro baño comúnmente, y yo puse bañarme. Entonces en este caso, en el cierre, en nuestro tiempo futuro, que comenzamos a esperar hondo, puse esto porque me gustaría tener como este acto muy consciente, pero también como muy sencillo, que después de salir de bañarme con una sensación de hambre pueda oler profundamente o respirar muy hondo lo que se haya cocinado o yo vaya a cocinar para comer. Entonces, ya con esta estructura de nuestra carta, se puede hacer que en un
punto específico en el que ustedes deseen colocar a escribirle a su parte del cuerpo, comiencen con un recuerdo con una sensación, un momento pasado. Después vayamos a nuestro presente y escribamos como algo que haya sucedido actualmente sobre misma parte del cuerpo, una sensación o incluso algo muy diferente a la anterior. Digamos, yo estoy enlazando esto a los tiempos de cuarentena y al recuperar el olfato, el salir poco o el no tener tantas visitas hacia personas a las que les tengo cariño. Para mí es muy importante el olfato, me gusta mucho oler las cosas y se ha perdido un poco esto. Y bueno, el cierre como este deseo futuro de ese oler, ese respirar, otros aromas que ya hace mucho con los que no he tenido contacto. Entonces esa sería como nuestra carta, podría empezar así como, no sé, 28 de agosto, tiempo de cuarentena, te escribo desde mi cuarto y le podemos poner a mi nariz, ¿no? Nariz, ¿recuerdas que hace mucho tiempo cuando yo era niño, yo con esa sensación de angustia manchaba mi ropa o el lugar en donde yo me encontraba debido a tanto sangrado? En ese momento recuerdo haber gastado mucho papel de baño. Ahora te cuento que hace unos días, con esta incertidumbre de no saber por qué ahora estabas incómoda, me lavaba mucho la cara e intentaba comprender por qué mis ojos lloraban, por qué tú estabas tan reseca, y resultó ser una alergia. Espero pronto que en esto que te cuento a futuro llegue, después de bañarme, el poder tener hambre y sentir cómo huelo la comida que pronto voy a comer. Es una carta como muy corta, pero que juega mucho con algo muy personal, que también está escrito hacia mí mismo y que incluso yo he conocido personas que utilizan este tipo de estructuras ya como ejercicios personales, un poco, por decirlo así, como terapéuticos. Pero bueno, eso ya es como otra intención. Esto es ya, lo que aquí hacemos es reconocernos como lectoras, lectores y como escritores, escritoras. Y bueno, vamos a pasar a la revisión de nuestro libro y ya en el cierre, en el enfriamiento, comparto los que escribí y otras cositas. Bueno, ahora vamos a revisar El Hombrecito X, libro escrito por Jorge Luján, con ilustraciones de Manuel Monroy. Este está publicado por Nostra Ediciones. Varias cosas que quisiera comentar es, digamos, primero esta cinta. Es poco común, entre comillas, que los libros tengan algo que se llama cerramiento. Los cerramientos son aquellos dispositivos o elementos de función que hacen que los libros se mantengan cerrados. Son poco comunes, creo que es meramente por estética o quizá porque hay no directamente un lomo. Ahorita vamos a revisar eso. Creo que es más bien por el lomo. Y bueno, todo aquel objeto que sea utilizado dentro del mismo libro para cerrarlo se le llama cerramiento. Otra cosa que me llama la atención que quiero comentar es la longitud horizontal del libro. Pareciera como un tamaño oficio quizá. También es un tamaño como muy llamativo, que me gusta mucho. Es muy apaisajado dentro del horizontal y que también apoya a la hora de la lectura la horizontalidad, ¿no? Se convierte en un paisaje muy interesante. Aparte de eso, antes de comentar el interior, algo que me llama la atención es que como tal no existe el lomo. El lomo es esa parte cerrada que une a todas las hojas y que por el otro lado mantiene el frente abierto. Pero en este caso no hay lomo porque el libro, al ser encuadernado como un biombo o como un acordeón, eso hace que no exista un pegado de las hojas directamente en ellas sobre una sola parte, ¿no? Entonces eso se me llama mucho la atención. Los libros en acordeón también son poco comunes en comparación a un libro tradicional pegado por el lomo.
Entonces, dentro de esto, de los interiores, cuando se imprime un libro, se imprime por lo que se llaman pliegos. Digamos, aquí, cada impresión, voy a enseñar de dónde está pegado. Cada impresión está pegada. Entonces se imprimió por frente y vuelta los pliegos. Después se cortaron y se pegaron por una parte muy cercana a la orilla de las hojas. Eso me llama mucho la atención. Se generó un rebase y de ahí se pegaron. Entonces me interesa eso, que se piense al libro como un acordeón, que no tiene lomo, que se lee por frente y que también se lee por vuelta. Eso hace que la lectura sea como muy juguetona. Me gusta mucho eso. Algo también que me llama la atención es que agregan tanto una pequeña descripción de quién es Jorge Luján y quién es Manuel Monroy. En este caso, Jorge Luján es un argentino que es escritor de poesía y también de cuentos, y Manuel Monroy, que es un mexicano que hace ilustración. El juego de la tipografía de los legales es muy interesante, que está diseñado como pequeñas olas o quizá como algún movimiento de viento, y pues se nota como de manera muy muy clara que las ilustraciones fueron hechas con acuarela. Entonces pienso que dentro de las ilustraciones es muy interesante el uso de los tonos y todo para generar pues el juego del libro. También esto mismo permite que las cajas de texto, la tipografía puedan ser muy amplias, y hay algo, no sé si aquí en la cámara se vea, aquí después del punto final hay un indicador. Este indicador nos indica como tal que el capítulo ya terminó. Cuando no ha terminado el capítulo no existe como tal ese indicador. Digamos, aquí ladrones está estos 3 párrafos en la caja de texto y no está el indicador, lo cual nos está diciendo que el capítulo continúa en la siguiente página. Estos espacios tan blancos, este gran aire que tiene entre ilustración y cielo, me gusta porque también la lectura permite que sea un poco más ligera, aunque me noté que el uso de ciertas palabras y también quizá la colocación de las mismas hace que a veces me trabara a la hora de leer. Entonces, bueno, tiene ahí cosillas interesantes que mencionar. Una cosa más es que creo que, digamos, algo que noté es que en esta página la tipografía, al ser oscura, a veces se pierde. El fondo es oscuro, la ilustración cubre completamente el pliego, o bueno, la doble página, y se pierde un poco la tipografía al ser oscura. Pero el resto del libro, la mayoría se mantiene con este espacio para la lectura. Bueno, creo que hasta ahorita sería todo lo que se puede mencionar, recalcando de nuevo como este tipo de encuadernación tipo acordeón o biombo, la falta como tal de un lomo, y pensando también en la anatomía del libro, en agregar el cerramiento como nuevo elemento. Y bueno, eso sería la revisión del Hombrecito X, editorial Nostra Ediciones, escrito por Jorge Luján e ilustrado por Manuel Monroy. Bueno, vamos a pasar ya ahora a nuestro enfriamiento. Recuerden que esta parte es ya descansar y soltar lo escrito, así como empezamos a calentar para empezarnos a activar y colocarnos en nuestro espacio para escribir. También hay que irnos despidiendo de ello para que después podamos abrir la posibilidad de hacer nuestras otras actividades. Directamente lo que hicimos hoy fue escribir una carta muy personal a una parte de nuestro cuerpo, pensándolo como, entre comillas, una separación o una identificación a partir del nombramiento de esa parte de nosotros mismos, nosotras mismas, y cómo nos enlazamos y cómo al final terminamos siendo un yo. Dentro de esto pues aprovechamos como esta estructura muy parecida a la receta, que fue muy descendente, en donde colocamos nuestra fecha, nuestro inicio, nuestro favor y nuestro cierre.
Y también a partir de mucha honestidad, de mucha compartición de lo que somos, hicimos un nombramiento de sucesos sin directamente hacer una narrativa como hemos hecho antes, de una linealidad como fue en el paseo, que pasamos de un punto A un punto B, o en la azotea, que de un punto A a un punto B, de cómo llegar a nuestra azotea. Después generamos esa quietud y en la azotea observamos, en mi caso, el amanecer. Y bueno, les voy a leer la carta que yo escribí a partir de las notas que hice, y dice: 28 de agosto 2020, cuarentena. Querida Nariz, te escribo esta carta desde mi cuarto con mucho cariño. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Los tiempos de angustia en los que no respirábamos bien y sangrábamos mucho. No sé cuánto papel gastamos en ese entonces. Seguro le salió caro a papá. Ahora te cuento que me da mucho gusto que hayamos superado aquella alergia estacional que hace poco nos atacó. Me llenó de mucha incertidumbre. Me gusta ya no tener que lavar mi cara cada 10 minutos. Ahora solo te escribo despidiéndome, deseando que pronto podamos salir de bañarnos con las ganas de respirar hondo y oler todas esas cosas que vamos a comer. Te quiere, Isaac. Entonces es una carta muy sencilla que habla como de 3 estadios de vida en los que mi nariz y yo podemos identificarnos, y bueno, desde ahí se compartió lo que es mi carta hacia mi nariz. Bueno, ya para cerrar, recuerden que por aquí va a aparecer el mail y el Instagram en donde me pueden contactar. También sería bueno, aparte de que pueden compartirme sus textos o hablar de algunos temas, conversar conmigo de algunos temas, se hizo un glosario digital para el taller. Pueden escribirme por cualquiera de los dos lados y yo se los puedo compartir el PDF. Son ciertas palabras o conceptos que redacté para poder ampliar como este horizonte de la postura en la que nos estamos colocando como escritores, como lectoras, etc. Entonces, bueno, ya para despedirnos y pues decir adiós a esta sesión, voy a leer uno de los poemas que nos compartió una nueva compañera que se llama Betsabe y que escribió a partir de los climas. Y bueno, dice: plantas tropicales sintiendo la lluvia al caer, bajar las escaleras para sacar la basura acumulada en este clima cálido, tomar un trago de agua templada mientras observo la reja de la ventana, un gato durmiendo, escuchando el picoteo de los pájaros carpinteros en un día frío, cables por la ventana, se escucha el crujir de pisadas en madera de alta montaña. En un clima desértico, un árbol, se escucha el viento entre los árboles, los tenis colgados y secos. Y bueno, ese fue el escrito que nos mandó Betsabe. Les agradezco mucho que hayan visto esta sesión y nos vemos en la próxima.